Resolvamos este ejercicio. En un punto del plano inclinado de la figura, el bloque de 6 kilogramos se desliza hacia arriba a 12 metros sobre segundo. Entonces este sería el punto al que hace referencia la primera parte del enunciado. En ese punto el bloque se desliza hacia arriba a 12 metros sobre segundo. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0.25, ¿qué altura h ascenderá el bloque medida verticalmente como se indica, o sea, esta altura, hasta que el bloque llegue al reposo? A medida que el bloque se vaya deslizando hacia arriba, irá reduciendo su rapidez. Bueno, hasta considerando el punto donde se detiene, ¿cuántos metros subirá medidos verticalmente? Aquí la fórmula, bueno, es energía mecánica en el primer punto es igual a energía mecánica en el segundo punto más las pérdidas, y a su vez la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Ya voy a poner directamente esa fórmula, entonces tendría energía cinética y a su vez voy a poner ya directo las fórmulas de energía cinética y energía potencial. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por altura 1 es igual a lo mismo, pero con subíndice 2, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por altura por h2, masa por gravedad por altura por h2 y por las pérdidas, y las pérdidas son iguales a la fricción cinética por la distancia que recorre el bloque en el plano inclinado, ¿verdad? Bueno, aquí necesito también esa distancia, esa longitud. ¿Cuál sería esa? ¿A qué distancia nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos referiríamos a esta distancia, ¿verdad? Entonces vamos aquí a representar la distancia. Que bueno, esa distancia está en función de la altura o al revés, la altura está en función de la distancia. Si recorriera el doble de distancia, pues también ascendería el doble de altura. Una está en función de la otra. Bien, pues para no tener tantas variables, vamos a expresar una en función de la otra. ¿Cuál? ¿La distancia en función de la altura o la altura en función de la distancia? Como lo que me están preguntando es la altura, entonces vamos a expresar la distancia en función de la distancia en función de la altura, ¿verdad? Entonces, bueno, si aquí construyo un triángulo rectángulo dentro de ese plano inclinado, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, bueno, este ángulo también sería de 28 grados. Y de ese triángulo más pequeño, la hipotenusa sería D y el cateto opuesto sería H. Entonces, bueno, vamos a utilizar la función trigonométrica que relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto y de ahí vamos a despejar D para que quede en función de H. Entonces el seno de 28 grados, repito, solo estamos viendo este triángulo rectángulo. El seno de 28 grados sería igual al cateto opuesto, que sería igual a H, entre la hipotenusa, entre D. Si de aquí despejamos, ¿verdad? Esta D pasa multiplicando al seno de 28 y luego el seno de 28 lo pasamos dividiendo del lado derecho, sería un despeje en dos partes. Entonces de aquí nos quedaría que si D es igual a H entre el seno de 28 grados. ¿Verdad? Entonces, si no, tendríamos el problema de que al sustituir los valores vamos a tener dos variables. Entonces, ya para que así, dos incógnitas, así al final ya nos quede solo una incógnita. Bueno, también vamos a hacer algunas consideraciones. Tenemos que especificar a partir de dónde vamos a medir la altura, es decir, cuál es nuestro nivel de referencia. Entonces, bueno, pues ahorita nos conviene poner aquí este nivel, el nivel de referencia, ¿verdad? En el primer punto, a la altura del primer punto va a ser nuestro nivel de referencia. Si ese es nuestro nivel de referencia, entonces H1 automáticamente sería igual a 0 y por lo tanto no tendría energía potencial con respecto a ese nivel de referencia en el primer punto.
Luego también por condiciones del problema estamos considerando el punto en donde el objeto llega al reposo, entonces la velocidad 2 sería igual a 0, entonces al final no tiene energía cinética, ¿verdad? Esto sería igual a 0, estas dos cantidades serían igual a 0. Y bueno, ya no vamos a utilizar subíndice 1 y 2 aquí en la altura y la velocidad, porque solo ya tendríamos una velocidad y una altura, ¿verdad? Velocidad 1 va a ser la velocidad y h2 sería igual a h. Bien, por otro lado también necesitamos el valor de la fricción cinética, y la fórmula de la fricción cinética es igual a coeficiente de fricción cinética por la normal. Vamos a poner por aquí el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano inclinado, que se indica ahí en el enunciado. Dice, si el coeficiente de fricción cinética, que se representa como mica, es igual a 0.25, bueno, ya sigue preguntando, ¿verdad?, del ejercicio. Entonces ya tenemos el coeficiente de fricción. Lo que nos hace falta es la normal, y para eso tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Entonces, de las fuerzas que actúan, lamento tener que repetirlo, pero es por los que tal vez no han visto los ejercicios anteriores y no tengan que regresarse, aunque ya podríamos poner directamente que la normal va a terminar siendo peso por el coseno del ángulo del plano inclinado, o masa por gravedad por el coseno del ángulo inclinado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero la justificación es la siguiente. En el bloque actúan estas fuerzas. Perpendicular al plano inclinado actúa la normal. Es el diagrama de cuerpo libre. Como el bloque está subiendo, se está moviendo hacia arriba y hacia la derecha, entonces la fricción actuaría hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, hacia abajo y hacia la izquierda y perpendicular al plano inclinado, actuaría la fricción cinética. Y hacia abajo, ¿verdad?, actúa el peso. La normal y la fricción siempre son perpendiculares. Este es el diagrama de cuerpo libre real, vamos a decir, pero vamos a trabajar con un diagrama de cuerpo libre equivalente, y para eso vamos a rotar los ejes. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar que dos de las fuerzas son perpendiculares. Entonces, si rotamos los ejes de tal manera que la normal quede vertical, la fricción quedaría horizontal, y eso hace que en lugar de tener que descomponer dos fuerzas, solo tengamos que descomponer una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, rotando los ejes de tal manera que la normal quede hacia arriba, entonces la fricción cinética apuntaría hacia la izquierda, horizontal hacia la izquierda, y ahora el peso nos quedaría ligeramente inclinado, bueno, no ligeramente, inclinado 28 grados hacia la izquierda, hacia abajo, pero inclinado hacia la izquierda. Entonces, aparte tendríamos el peso ahora con esta dirección, todos los giramos. Ahí podríamos verlo con mayor detenimiento, pero todas las fuerzas se giraron un ángulo de 28 grados. Entonces, este es el diagrama de cuerpo equivalente: normal, fricción cinética, y por acá vamos a poner este ángulo. Y ya hemos visto en temas anteriores, podrían buscar los primeros videos, que este ángulo al rotar los ejes, vamos a ponerlo de otro color, este ángulo al rotar los ejes va a ser igual al del plano inclinado, 28 grados, ¿verdad? Ya no puedo volver a explicar por cuestiones de tiempo, pero ya por condiciones, cuando se rotan los ejes de tal manera que la normal apunte hacia arriba en un plano inclinado, entonces el peso va a formar con respecto a la vertical un ángulo igual al del plano inclinado. Entonces esa sería el peso. Esta fuerza no le había puesto nombre. Entonces, bueno, pues queremos sacar su componente vertical. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, porque en esta dirección no se mueve la caja y estarían en cero, entonces la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la normal menos la componente vertical del peso. Y la componente vertical del peso es igual a W coseno de 28 grados. ¿Por qué va por el coseno? También, pues, cosa que ya habíamos explicado anteriormente, porque estamos calculando la componente en esta dirección, ¿verdad?, que está en equilibrio con la normal, vale lo mismo que la normal, y esa componente es adyacente con respecto al ángulo. Entonces la componente adyacente va con el coseno y la opuesta va con el seno. Si quisiéramos la componente horizontal, que no la necesitamos, entonces iría por el seno. Entonces, bueno, eso sería igual a 0.
Si de aquí despejamos, la normal sería igual a W por el coseno de 28 grados y bueno, de aquí voy a seguir por acá para aprovechar el espacio. Eh, la normal sería igual a la masa por la gravedad, que es el peso por el coseno de 28 grados. Y esto es solo para calcular la normal, pero queremos la fricción cinética. En la fórmula de energía lo que necesitamos es la fricción cinética. Para eso estábamos calculando la normal. Entonces la fricción cinética nada más tendríamos que multiplicar eso por el coeficiente de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinética por masa, por gravedad, por el coseno de 28 grados. Por el coseno del ángulo inclinado. Entonces sustituyendo los valores que tenemos, el coeficiente de fricción es 0.25 por la masa, dice el enunciado 6 kilogramos, por la gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por el coseno de 28 grados. ¿Verdad? Todo esto fue para calcular la fricción cinética. Entonces, bueno, voy a poner por acá primero el resultado. Entonces esto sería igual a, y ahora sí vamos a hacer la operación con la calculadora. Entonces sería 0.25 por 6, sería 1.5, pero bueno, vamos a poner toda la operación. 0.25 por 6 por 9.8 por coseno de 28 grados. Entonces la fricción cinética sería igual a 12.97, redondeando a tres cifras significativas, 13. Sí, el resultado es 12.9, ahorita lo voy a borrar. 12.97, tres cifras significativas, entonces tenemos que ver cuál es la cifra siguiente, 7, entonces no podemos dejar el resultado como 12.9, a eso se le llama un error por truncamiento, estamos mochando, ¿no? Entonces, como sigue después del 9 un 7, entonces pues sube, como decimos habitualmente o coloquialmente, y esto afecta hasta la segunda cifra significativa, entonces la fricción cinética la redondeamos a 13 newtons. ¿Verdad? Bueno, pues entonces ahora sí ya continuamos con la fórmula. Entonces de aquí lo que nos están preguntando es h. Vamos a sustituir en esta expresión, bueno, en todo esto que nos quedó, vamos a quitarle los términos que cancelamos y la distancia la vamos a expresar en función de la altura a partir de este primer despeje que habíamos hecho. Entonces nos quedaría un medio de la masa por la velocidad al cuadrado eh, es igual a, y ya con velocidad me refiero a la velocidad que tenía al principio, al final es 0, igual a masa por gravedad por la altura 2, que ya es simple y sencillamente altura, más la fricción cinética por la distancia, pero la distancia es h entre el seno de 28. Entonces multiplico h de seno 28 por la fricción cinética, bueno, esto se puede expresar como fk por h entre el seno de 28 grados. Bueno, para que se vea más fácil el despeje lo podemos poner así. Fricción cinética entre el seno de 28 grados que multiplica a h. Entonces, bueno, vamos a sustituir. Entonces sería un medio de la masa, 0.5. 0.5 de la masa de 6 kilogramos, que también alguien puede decir es que es mejor primero despejar y luego sustituimos. Bueno, también ya de aquí en adelante es prácticamente álgebra. Por la velocidad inicial al cuadrado, 12 metros sobre segundo al cuadrado, es igual a masa por gravedad, 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura más la fricción cinética, 13 newtons entre el seno de 28 grados por la altura también.
Los dos términos están multiplicados por la altura, los dos quedarían en newtons. Aquí kilogramo metro sobre, en esta parte, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, me queda newtons, ¿verdad? Entonces serían una cierta cantidad de newtons por la altura. Bueno, 6 por 9.8 son 58.8 me parece. 58.8 newtons por H más, vamos a comprobar, 6 por 9.8 más, y luego 13 entre el seno de 28 grados, y eso daría un 27.69 más 27.7 newtons por la altura, ¿verdad? Y bueno, esto sería igual del lado izquierdo, empecé con el lado derecho, 0.5 por 6 son 3 y 12 al cuadrado son 144. ¿Qué unidades me quedarían? Al elevar al cuadrado aquí voy a tener metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y eso va a ir multiplicados por kilogramos. Eso, recordando lo que hemos explicado anteriormente, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado se parece mucho a los newtons, pero el metro está al cuadrado. Eso es igual a los joules, y a su vez los joules es igual a newton metro, ¿verdad? Entonces el resultado son newtons metro. Entonces sería 0.5 por 6 por 144, serían 432 newtons metro. ¿Verdad? Entonces sumamos estos dos términos, 58.8 más 27.7, bueno, vamos a escribir 432 newtons metro es igual a 58.8 más 27.7, entonces serían 86.5 newtons que multiplican a la altura. De aquí despejamos la altura, un despeje muy simple, y entonces si le damos vuelta a la igualdad, la altura sería igual a 432 newtons metro o kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero me conviene expresarlo así para que a la hora de dividirlo entre 86.5 newtons sea más claro que el resultado quede en metros, ¿verdad? Si no, bueno, arriba habría tenido un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y abajo el newton lo pude haber expresado como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, más unidades, pero al final van a quedar metros. Entonces, bueno, el resultado serían 432 entre 86.5, 4.99, casi 5, y es 4.994, así que respetando la convención de tres cifras significativas, así dejamos el resultado, 4.99 metros. El bloque subió 4.99 metros, ¿verdad? Eso no es lo que se deslizó, no es lo que se deslizó en el plano inclinado, es lo que subió. Se deslizaría todavía más metros, pero eso ya no es parte del problema. Si quisiéramos calcular cuántos metros se deslizó, bueno, pues esta fórmula despejamos, más bien sustituimos ahí ya la h que encontramos, eso entre el seno de 28 grados da 10.6 metros, se deslizó 10 metros, pero subió solamente casi 5 metros. Ese sería el resultado de este ejercicio. Resolvamos ahora este ejercicio. Un bloque de 2 kilogramos parte del reposo desde el extremo superior del plano inclinado de la figura y llega a su base con una rapidez de 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces se pone en este punto el bloque, se suelta y se deja caer y llega al fondo o a la base a 8 metros sobre segundo. Determina el coeficiente de fricción cinética del plano inclinado. Adicionalmente nos indican que el plano inclinado tiene un ángulo de 25 grados y una altura de 10 metros. Bien, bueno, ya como último ejercicio de sistemas no conservativos y pérdidas de energía por fricción, bueno, pues vamos a ver por qué hay fricción o cómo se puede ver que hay fricción y que hay pérdidas, ¿verdad? Si hay fricción y hay deslizamiento van a haber pérdidas de energía del sistema, porque en realidad
La energía no se crea ni se destruye, se transformó, se disipó. Bueno, esto lo podemos razonar de la siguiente manera. Si establecemos el punto más bajo del plano inclinado como nuestro nivel de referencias, para empezar, vamos entonces a considerar que la energía potencial 2 sería igual a 0, porque no tiene altura. Luego, aparte, el enunciado dice que el bloque se desliza desde el reposo, partiendo del reposo. Entonces, la energía cinética 1 sería igual a 0. Al ser la velocidad inicial 0, entonces al principio no había energía cinética. Entonces solo teníamos energía potencial al principio y energía cinética al final. Si el sistema fuera conservativo, si no hubiera fricción ni resistencia del aire, cabe aclarar, entonces se tendría que cumplir que la energía potencial al principio sería igual a la energía cinética al final, ¿verdad? Energía potencial al principio sería igual a la energía cinética al final. Esto no lo escriban, ¿verdad? Solo es como un mini repaso de todo lo que habíamos explicado. ¿Cuánto valdría la energía potencial al principio? Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura, que sería igual, esa sería la energía potencial. Entonces la masa, dice el enunciado, 2 kilogramos por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la altura son 10 metros. Y eso da como resultado un 196 joules, ¿verdad? Sí, pero si por otro lado calculamos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces sería un medio 0.5 de la masa de 2 kilogramos por la velocidad 8 metros sobre segundo al cuadrado, 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. 0.5 por 12 es 1 y 8 al cuadrado son 64, entonces vemos que al final tiene 64 joules de energía, de energía cinética, entonces se perdió energía, ¿sí? Porque al principio tenía más energía mecánica que al final. La diferencia de 196 menos 64 es lo que se disiparía. 132 joules se disiparon por la fricción en forma de sonido y de calor. Otra forma de razonar esto, que tiene que haber pérdidas, pues sería despejar la velocidad que debería tener o que debería tener el bloque si no hubiera fricción. Entonces, si igualamos las energías, energía potencial al principio, masa por gravedad por altura 1, igual a la energía cinética al final, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Se cancelan las masas y si de aquí despejamos la velocidad 2, la velocidad al final sería igual a la raíz cuadrada, bueno, aquí me falta un cuadrado, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, sería eh, raíz cuadrada de 2 gravedad por altura 1 por los 10 metros. Si aquí sustituimos, y lo estoy explicando rápido, si lo hacen con calma aquí adentro tendríamos una raíz de 196 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y al sacar la raíz llegaríamos a 14 metros sobre segundo. Esa debería ser, si fuera un sistema conservativo, debería ser la velocidad, pero está llegando con menos velocidad, por lo tanto hay fricción. Entonces, como lo queramos razonar, pero hay fricción, ¿verdad? Como vimos ahorita en este paso, también cancelé la masa. Otra cosa que pues a lo mejor no he enfatizado mucho es que en los 4 últimos ejercicios, los 4 ejercicios de este tema, el problema es independiente de la masa. Todos los términos están en función de la masa, nada más que eso a lo mejor cancelarlo o expresar todo en términos de la masa a lo mejor termina complicando el problema, pero los últimos 4 ejercicios pueden sustituir una masa diferente a la que dice el enunciado y llegarían al mismo resultado al final, ¿verdad? Entonces en este caso no se cumple que la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2, como hemos estado diciendo. Entonces la energía mecánica 1, que es energía cinética 1 más energía potencial 1, es igual a la energía mecánica 2, sí, pero más las pérdidas. Energía cinética 2 más energía potencial 2 más pérdidas. Y las pérdidas se calculan como la fricción cinética por la distancia, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos que utilizar esa fórmula. Ahora, ¿cuál distancia es la que vamos a medir? O la que lleva esa fórmula, los metros que se deslizó el bloque sobre el plano inclinado.
esa distancia precisamente, ¿verdad? La que acabo de poner. Bien, pues entonces, ahora, ¿cuál es mi incógnita? No cuánto vale la fricción, sino la fricción cinética. Bueno, tal vez para que sea un poco menos enredado el procedimiento, vamos a calcular de esa expresión, primero la fricción cinética, y ya después de esa, posteriormente despejamos el coeficiente de fricción cinética. Bueno, de mi fórmula que tengo para un sistema no conservativo, vamos a cancelar, ya dijimos, el primer término porque parte del reposo, la energía cinética es 1, y la energía potencial del segundo punto 2, del punto 2, porque la altura en el punto 2 es igual a 0. Entonces mi fórmula me queda como energía potencial 1, masa por gravedad por H1, que H1 es igual a H, ¿verdad? Ya no le vamos a poner subíndices. O, bueno, para que no haya confusión, cambio de opinión. Por H1 es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y esto más la fricción cinética por la distancia. Pero también ahí tendría dos variables, la distancia y la altura. Entonces vamos a expresar esta distancia en función de la altura, que es el dato. Entonces en un todo triángulo rectángulo, a partir de un lado y el ángulo podemos calcular los demás lados del triángulo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a utilizar la función trigonométrica que relaciona el lado que queremos conocer con el lado que conocemos. En este caso, con respecto a este ángulo de 25 grados, conocemos la hipotenusa, no, más bien queremos conocer la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces vamos a calcular la distancia. Entonces, si planteamos la función seno del ángulo, seno de 25 grados, sería igual al cateto opuesto, 10 metros entre la hipotenusa, entre D. Si de aquí despejamos D, ya un poco más rápido, porque ya hemos hecho varias veces un despeje parecido, D sería igual a 10 metros entre el seno de 25 grados. Obviamente la hipotenusa pues tiene que ser más larga que los catetos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comprobarlo. 10 entre el seno de 25 es igual a 23.66, serían 23.7 metros. 23.7 metros. Entonces esa rampa tiene 10 metros de alto, pero 23.7 metros de largo. ¿Sí? Bueno, pues entonces sería más la fricción cinética por la distancia. Entonces, sustituyendo los datos que tenemos, sería igual a masa por gravedad por altura, 2 kilogramos. Vamos a quitar aquí este valor de fricción cinética. En realidad, recordemos que la incógnita es el coeficiente de fricción cinética. Eso es lo que queremos calcular. Ya dijimos primero la fricción cinética y luego el coeficiente. Entonces, tendríamos masa de 2 kilogramos por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura por 10 metros es igual a un medio, 0.5 de la masa de 2 kilogramos por la velocidad 2 por 8 metros sobre segundo todo elevado al cuadrado, más la fricción cinética por la distancia. Fricción cinética por, y la distancia de la rampa, el largo de la rampa son 23.7 metros. ¿Verdad? Incluso ya habíamos hecho estos cálculos. Acá tenemos un 196 joules, ya lo habíamos hecho, y por acá teníamos un 64 joules y habíamos dicho que la diferencia es lo que se perdía en forma de energía. Entonces ese 64 lo pasamos restando del lado izquierdo. Eso es 196 menos 64, nos queda un 132 joules, pero ahorita los joules vamos a expresarlos como newtons metro. 132 newtons metro del lado izquierdo
Vamos a poner aquí una llavecita para que se sepa de dónde sale ese 196 y ese 64. Entonces nos queda del lado izquierdo 132 newtons metro. Es igual a la fricción cinética por 23.7 metros. Y entonces la fricción cinética, bueno, ya le estoy dando vuelta a la igualdad, serían dos pasos, 23.7 paso dividiendo del lado izquierdo, y entonces quedarían 132 newtons metro entre 23.7 metros. Se cancelan los metros y pues me quedan unidades de fuerza. La fricción es una fuerza. 132 entre 23.7. Y eso da como resultado un 5.569, 5.57 newtons. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que a medida que se deslizó el bloque, experimentó esa fuerza de fricción, pero no me están pidiendo la fuerza de fricción, sino el coeficiente de fricción. Luego, recordando, la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Y para sacar la normal tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. Un poquito más rápido, ya hemos dicho, ese bloque solo hay tres fuerzas actuando sobre él. Una de reacción del plano inclinado, la normal, hacia arriba y hacia la derecha, perpendicular al plano inclinado, el peso hacia abajo y paralelo al plano inclinado y hacia atrás y hacia arriba la fricción cinética. La fricción cinética y la normal siempre son perpendiculares. Si giramos los ejes de tal manera que la normal quede hacia arriba, esto lo pueden ver con más calma en los ejercicios anteriores, y entonces la fricción cinética me quedaría hacia la derecha y la normal me quedaría inclinada. Así ya no tengo que descomponer dos fuerzas, sino solo una, y siempre que hagamos eso, siempre que rotemos los ejes, el peso va a formar un ángulo con la vertical igual al del plano inclinado, en este caso igual a 25 grados. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, de la sumatoria de fuerzas en Y solo tengo dos fuerzas en Y, la normal y el peso tiene componente, ¿verdad? Entonces la normal está en equilibrio con la componente del peso porque el bloque no se mueve en esta dirección, ¿verdad? Que este es como mi eje Y ahorita. Pues como no se mueve, entonces quiere decir que en ese sentido, en esa dirección, están en equilibrio las fuerzas. Entonces me quedaría normal menos la componente vertical del peso, menos WY, la componente vertical del peso en este caso, en este sistema, en este diagrama de cuerpo libre equivalente. Entonces, si de aquí despejamos, la normal sería igual a la componente vertical del peso. En pocas palabras, lo que quiere decir eso es que la normal está en equilibrio con la parte vertical del peso, y la parte vertical del peso sería igual a W por el coseno del ángulo, porque la parte vertical es el lado adyacente al ángulo y el lado adyacente va por el coseno. Entonces la normal sería igual al peso, el peso es masa por gravedad, 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Eso es el peso, masa por gravedad, y por el coseno de 25 grados. Y esto da como resultado 19.6 coseno de 25, 17.8 newtons. ¿Verdad? Finalmente, de mi fórmula fricción cinética igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, despejamos el coeficiente de fricción y me quedaría que el coeficiente de fricción es igual a la fricción cinética entre la normal. Ya tengo los dos valores. La fricción cinética es igual a 5.57 newtons entre la normal, y la normal son 17.8 newtons. Se cancelan los newtons y
la fricción cinética, tendríamos que regresarnos al concepto de fricción cinética ya de muchas clases atrás, no tiene unidades, es un factor adimensional, y la división da 5.57 entre 17.8 serían 0.312 3129, a tres cifras significativas, 0.313 newtons, perdón, 0.0313 sin unidades, y ese sería el resultado. Si el coeficiente de fricción fuera cero, si no hubiera fricción, entonces la velocidad sería de 14 metros sobre segundo, como habíamos planteado casi al principio del ejercicio. Este es el último ejercicio de sistemas no conservativos.